Ya, muy buenas tardes. Entonces, el día de hoy estamos culminando pues estos temas tan interesantes que hemos tratado en este tercer módulo referente al saneamiento de predios, ¿no? Ya en un primer instante, en una primera clase habíamos hecho énfasis para sentar las bases de los temas a desarrollar sobre el principio de especialidad. Y habíamos dicho que el principio de especialidad lo que busca es la organización de la publicidad registral y del archivo registral, ¿no? Entonces, registros en base a un acto, a un derecho o a un bien especial, lo que hace es organiza su publicidad. En cuanto al registro de predios, la organización la tenemos asentada en referencia al bien, o sea, a la cosa. Por eso es que en registro de predios se denomina a este principio como folio real. Y este folio real permite asentar que por cada predio exista una partida registral, ¿no? Entendiendo por predio tanto al terreno como al terreno y su edificación. En consecuencia, este principio de especialidad redunda un poco en la forma como se organiza registros a efectos de dar una publicidad clara, precisa, una publicidad correcta. Y en base a eso es que incide la especialidad y el folio real. Sin embargo, en otros registros hemos determinado, por ejemplo, en el registro de persona jurídica se organiza en base a la persona jurídica. Por eso ahí se organiza este principio de especialidad por el folio personal, ¿no? Pero para obtener esta información clara o precisa de los actos que son acogidos a nivel registral, no es obvio, o sea, no se puede obviar un acto previo que realiza el registrador. Y ese acto previo que realiza el registrador está basado en el principio de legalidad, por la cual el registrador previamente hace el estudio de títulos para después dar esta publicidad a nivel registral, que es una publicidad jurídica, que habíamos determinado que a diferencia de una publicidad administrativa o una publicidad noticia, la publicidad jurídica goza de ciertos privilegios. Dentro de ellos la oponibilidad de lo que está registrado con el derecho de la misma naturaleza que no se encuentra registrado. En referencia a esta publicidad constante, pública, ¿no?, para exteriorizarlo a los demás, denominado por la doctrina principio de publicidad material. Y para acceder a esa información registral, nosotros, por el principio de publicidad formal, recurrimos a los que son copias simples, certificados, copias informativas, visualización de partidas. O sea, todos los medios fácticos por los cuales nosotros podemos tener acceso a la publicidad registral. Eso se llama publicidad formal, ¿no? Entonces, publicidad material, ¿qué significa? La publicidad material significa que todo lo que está registrado o anotado en los registros públicos, iure de iure se entiende que todos tienen conocimiento de esa inscripción. Y para acceder a ese planteamiento que nos trae la normativa y la doctrina en base a la publicidad material, lo hacemos por intermedio de los certificados, es decir, por la publicidad formal. Habíamos en referencia a la calificación dicho que los títulos se inscriben en su generalidad conforme al artículo 2010 por instrumentos públicos. El artículo 2010 del Código Civil, denominado principio de titulación auténtica, parte de que las inscripciones tienen que basarse en instrumentos públicos porque el instrumento público brinda de por sí seguridad jurídica. Y esta seguridad jurídica recogido en una publicidad jurídica como es la que comparte registros públicos, entonces presta un mayor valor a aquello que está publicitado y la oponibilidad de los derechos que brinda registros. Sean escrituras públicas, sean
expedientes judiciales mediante los partes judiciales que emite el juez a registros, es decir, el oficio, la demanda, las resoluciones, sean las resoluciones administrativas que han adquirido calidad de cosa juzgada, sean las resoluciones arbitrales, cuando el tribunal arbitral o el árbitro de conciencia unilateral emite su pronunciamiento. En base a estos instrumentos es que registro se ampara como una publicidad formal. Ya habíamos visto que en el primer acto que registros consiente, a nivel registral se denomina inmatriculación. Y la inmatriculación viene recogida como la primera inscripción de dominio. La primera inscripción, ¿no? Donde se publicita básicamente el dominio. Como segundo acto habíamos hecho referencias que existen otros actos posteriores o segundos actos, como podría ser, por ejemplo, la habilitación urbana, ¿no? Mediante el proceso de subdivisión e independización, que es la consecuencia de la subdivisión a nivel registral, que también habíamos hecho referencia a una serie de supuestos de independización, ¿no? Independización por la ley 29090, en mérito a un formulario único oficial, ¿no? Con su reglamento, que es el Decreto Supremo 08/2014, ¿no? Vivienda. Teníamos otro tipo de subdivisión en base a la ley 27157, y acá habíamos hablado del formulario registral, ¿no? Con su reglamento, el Decreto Supremo 035/2006, vivienda. Habíamos hablado también de otros supuestos en referencia a la subdivisión cuando es dado en predios rústicos, donde en su caso los gobiernos regionales emiten las resoluciones respectivas, y otros supuestos especiales por órganos formalizadores, por ejemplo la Superintendencia de Bienes Nacionales, ¿no? Cuando la superintendencia, mediante una resolución administrativa, ¿cómo está? Administrativa, da origen a lo que es la subdivisión. Entonces, retomando, inmatriculación, la primera inscripción de dominio, la primera vez que se incorpora registros o el predio a registros públicos. La subdivisión, que es lo que hemos hecho hincapié en las últimas clases, primero por el formulario único oficial, ¿no? En base a la resolución municipal con los planos debidamente visados por la entidad municipal, a nivel administrativo es que se concede lo que es la subdivisión a nivel municipal, de la municipalidad. Cuando no interviene la municipalidad, habíamos hablado de la ley 27157, su reglamento, y también entra a tallar acá la ley 27333, ¿no? En vez de la municipalidad, acá interviene un verificador. Habíamos hablado de un verificador común o un verificador responsable. En base a predios rústicos, los gobiernos regionales, ¿no? Que son entes descentralizados del Ministerio de Agricultura. Y en base a los procesos de saneamiento por parte del Estado, la SBN. Existen también normativas especiales que permiten siempre estos procesos de reordenamiento y más que todo de regularización de lo que es el saneamiento inmobiliario. Otro segundo acto podría ser la acumulación, que es lo que vamos a ver en el desarrollo de nuestra clase, la acumulación.
Y en base a la acumulación tenemos normativas como el reglamento de inscripciones del registro de predios, tenemos que incide la ley 27157 y su reglamento, decreto supremo 035-2006 vivienda. Tenemos la ley de regularización por parte del saneamiento que utiliza, en todo caso, COFOPRI, ¿no? Basado en el decreto legislativo 1089, como un régimen extraordinario y temporal que permite lo que es el saneamiento y formalización de titulación de predios rurales, ¿no? Con su reglamento, el decreto supremo 032-2008, vivienda. La ley 27333 también, que incide básicamente en lo que son los procesos por los cuales, por regularización, en su artículo 4, permite lo que es este trámite de acumulación. Entonces, básicamente la acumulación también está basado, al igual que la subdivisión, en el principio de especialidad, y para lo cual, en cuanto al registro de predios, hemos dicho, se organiza por el folio real, ¿no? Por cada bien una partida registral. Entonces la acumulación, al igual que la independización, ¿qué sería? Son actos registrales, ¿no? Son actos del registro, porque lo único que va a hacer estos actos es adecuar la publicidad basado en que por cada predio o terreno debe haber una partida registral, una partida electrónica. En eso está basado estos principios y estos actos registrales de independización y de acumulación. Ya habíamos visto que el sentido de la independización era básicamente un poco atomizar lo que son los predios que pertenecen originalmente a una persona para subdividirlos y después poder adjudicarlos, ¿no? Por eso, por ejemplo, en este derecho del reglamento interno, donde es un derecho del registro, un derecho predial especial basado básicamente en lo que antes se denominaba propiedad horizontal, lo que se busca es que exista un propietario por cada nueva unidad resultante, producto del reglamento interno de independización, o en todo caso que tengan vocación esas unidades para ser transferidas. ¿Qué produce? Produce, bueno, una ganancia en referencia a la persona, ¿no? Donde ya puede adjudicar parte de su predio, o en todo caso adjudicar una unidad exclusiva de su predio. ¿Qué otros beneficios trae? Lo que trae beneficios es que ante la falta de terrenos, ante la falta de actividades comerciales para adjudicarse casas, para comprar terrenos, ¿no? Porque ya ha crecido tanto la ciudad que nos estamos expandiendo verticalmente. Esta subdivisión que produce la independización es un acto necesario cuando nos encontramos en predios urbanos, básicamente, ¿no? Por eso es que la municipalidad debe tener control específico en este acto de independización. ¿Por qué? Porque al final, con la independización, donde antes vivía un terreno, donde antes vivía una familia de 4 personas, ahora van a vivir 2 familias de 8 personas en el mismo área de terreno. La densidad poblacional, ¿qué afecta? Afecta servicios básicos, alumbrado, luz, agua, movilidad, etc. El derecho que yo tengo como propietario y el derecho de mi propiedad predial tiene que ser supeditado al bien común o al interés social que habla el Código Civil, ¿no? En referencia a ello es que este derecho no es pleno, sino de todas maneras es limitado. Hay límites para poder edificar. ¿Dónde lo encuentro esos límites? En los parámetros urbanísticos que emiten las municipalidades.
El control específico acá proviene por parte de las municipalidades. La afectación a la densidad poblacional afecta a toda la sociedad y por lo tanto es que debe ser controlada en ese sentido. A diferencia de la acumulación sin embargo también es un acto registral, pero ahí la consecuencia es a la inversa. Lo que se busca es que una persona, donde antes era propietario de 2 predios de 100 metros cuadrados cada uno, por la acumulación ahora sea propietario de un predio de 200 metros cuadrados. ¿Qué beneficios trae a esa persona? Que ya no paga impuestos separados por cada unidad inmobiliaria, ¿no? O en todo caso, si soy propietario de un edificio de departamentos, decido extinguir el reglamento interno, pagaré un solo impuesto por toda la unidad inmobiliaria edificada. ¿Cómo está? Buenas noches. Y con ello traeré como consecuencia un beneficio económico personal. La afectación en este supuesto en cuanto a las áreas que deben ser controladas por parte de la densidad poblacional sí se da en el sentido de que la municipalidad con estos actos lo que va a buscar es simplemente un poco fortalecer su catastro. Por eso inciden los requisitos en cuanto al proceso de acumulación en la referencia de constancias catastrales por parte de las municipalidades, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el Decreto Supremo 002-89-IUS, donde las municipalidades empiezan o inician estos procesos catastrales de actualización de su base de datos. Entonces, con ese proceso participa activamente la municipalidad en estos actos. Más la municipalidad acá, por ejemplo, no emite su resolución no consciente. Lo único que hace es visa los planos mediante un procedimiento administrativo especial donde las municipalidades tienen que acercarse al bien y determinar en todo caso que es factible esa acumulación. Porque si no fueran predios contiguos, uno al costado de otro, podría ser que esa acumulación traiga encerrada en sí un proceso de apropiación de una vía, un pasaje, o en todo caso una calle. Por eso es que es necesario e incidente la municipalidad en este sentido, más no como controlador de la densidad como sí lo es en el proceso de independización. Bajo el alcance de este proceso de acumulación, vamos a ver, simplemente se incide mediante documento privado con firma legalizada. Entonces es un supuesto especial que afecta este requisito general de traer inscripciones en mérito a instrumentos públicos, porque en este caso un documento privado al momento de legalizar la firma no lo convierte en instrumento público, sino es una manifestación de voluntad y en todo caso identificación de quiénes son los titulares registrales que van a solicitar lo que es la acumulación. Entonces, hecho esta previa introducción más o menos para entender y recordar un poco lo que son estos procesos de independización y acumulación, ahora sí vamos a desarrollar recién la clase de hoy día referido a la acumulación. En base a esto tenemos un concepto traído por el Reglamento de Inscripción de Registro de Predios, ¿no? Acto registral. Entonces hay que tener presente, no es un acto extrarregistral, sino es un acto registral, basado en que la acumulación, en el caso de registros, lo que busca es, en mérito al folio real y al principio de especialidad, hacer referencia de cuál es el nuevo predio acumulado y a quién le va a pertenecer, ¿no? Entonces el supuesto jurídico es que tenemos 2 predios. Una partida electrónica, supongamos, número 1 y otra partida electrónica, número 2, ¿no? Ambos de 100 metros cuadrados. Lo que procede la acumulación, a diferencia de la subdivisión, es que originalmente se va a aperturar una nueva partida electrónica número 3, que es la suma de 1 más 2, ¿no? O sea, la acumulación básicamente en sí. Esto de acá, por eso se dice que es acto registral. Entonces, si en referencia a las evaluaciones le preguntan, ¿la acumulación es un acto que se produce fuera de registros? No.
es un acto registral. ¿En qué principio está basado este proceso de acumulación? En el principio de especialidad y básicamente por el folio real, ¿no? Folio real. Se busca constituir una nueva unidad inmobiliaria, que va a ser esta, la que se apertura, y se efectúa comprendiendo una sola, dos o más partidas independientes. Estas partidas, cuando se inscribe la acumulación, lo que se hacen es se cierra la partida, ¿no? Lo que se va a hacer acá es cerrar la partida por una nota marginal. Entonces esto quedará como si fueran partidas matrices históricas. Se cierran las partidas acumuladas con una anotación marginal en la cual quedan cuál va a ser la partida donde se producirá la acumulación, ¿no? ¿En qué rubro irán estas partidas independizadas o históricas? En el rubro A, ¿no? Antecedente registrado. En el rubro B, ¿qué irá? En el rubro B irá la nueva área, los 200 metros cuadrados. ¿Y por qué está constituida, no? Por el lote 1 y el lote 2, pongamos, ¿no? Y si alguno de ellos tuvo una edificación, una declaratoria de fábrica, se transcribirá en el rubro B lo que es la declaratoria de fábrica. Porque el rubro B habíamos dicho que era descripción del predio, ¿no? En el rubro C, uno de los requisitos necesarios para la acumulación es que los predios a acumular tengan un solo titular, o sea, el mismo titular registral. Titular de 1 y 2 sean el mismo titular. Entonces lo que se va a hacer acá se va a transferir simplemente al titular registral. ¿Existen excepciones? Sí existen excepciones. Por ejemplo, cuando por la obra de la naturaleza existe un derrumbe de un edificio y en todo caso por acuerdo de asamblea de junta de propietarios es necesaria la acumulación en base a la participación de los derechos y acciones. En el rubro D habíamos dicho que era de cargas y gravámenes, ¿no? Cargas y gravámenes. Y para el rubro D sí vamos a tener que analizar nosotros otro principio registral, que es el principio de prioridad preferente. Entonces ya tenemos principios de especialidad, principio de legalidad, principio de titulación auténtica, principio de prioridad preferente, ¿no? Principios registrales, que siempre les he hecho hincapié en las primeras clases para más o menos ubicar cómo es que nos orientamos nosotros en la vida registral. ¿Y por qué este principio de prioridad preferente? ¿Qué significa este principio de prioridad? Que aquellas inscripciones, ¿no?, que se efectuaron primero tengan preferencia sobre las que se efectúan posteriormente. Se da comúnmente cuando hay títulos compatibles. ¿Y cómo es que se gana la preferencia? La preferencia se gana al momento de ingresar el título a registros públicos, o sea, por la fecha, día, hora del asiento de presentación. Eso es lo que determina este principio de prioridad preferente. A diferencia del principio de prioridad excluyente. En el principio de prioridad excluyente, lo que tenemos es que efectuar la inscripción de un acto o derecho, o en todo caso, estando en trámite el pedido de la inscripción de un acto o derecho, va a impedir que los títulos que son incompatibles con el primero inscrito o con el primero presentado, ¿no?, sean calificados o inscritos.
en sí. Entonces excluye a todos los títulos incompatibles. ¿Cómo podría ser un caso? Si A vende a B y yo tengo un contrato donde A me vendió a mí, yo soy C. Entonces yo quiero ingresar mi título y como A vendió a B, ya el nuevo titular es B. Entonces eso me excluye mi título de haberlo adquirido de A. Quizá yo tengo una escritura pública de fecha anterior, tengo incluso una minuta dentro de la escritura pública que hace referencia de fecha anterior. Sin embargo, ya se produjo la prioridad excluyente. Sin embargo, en la prioridad preferente, por ejemplo, tenemos supuestos como la hipoteca, el rango y las hipotecas, ¿no? ¿Cuál se ejecuta? La hipoteca que inscribió primero porque gana el rango a las demás hipotecas, ¿no? Igual los gravámenes, etc. Entonces, ahí hay una prioridad de rango y que tiene correlación con este principio de prioridad preferente, ¿no? En el rubro E, cancelaciones que ya se van a dar posteriormente, las cancelaciones que han habido, y en el rubro F, otros actos, ¿no?, que no inciden en base a esta historia registral. ¿Hasta ahí alguna consulta? ¿Una pregunta? ¿Todo bien? ¿Continuamos? Vamos a continuar entonces. Los requisitos generales para producir este acto de la acumulación. Dígame, a ver. Yo acabo de ver hoy día, digamos, un aviso que dice, se vende un terreno de 5.000 metros. ¿Ya? Pero son dos terrenos contiguos. O sea, la sumatoria de los dos mide 5.000 metros, pero uno mide dos partes, 3.000 y 2.000, dicen. ¿Por qué no lo juntan? ¿Por qué no lo hacen acumulación en ese caso? ¿Por el costo, por el metraje, o simplemente, no sé, el desconocimiento? Lo que pasa es que, bueno, a veces puede hacer que el agente inmobiliario que vende, pero los predios pertenecen a diferentes personas. Entonces, uno de los requisitos que se necesita para la acumulación es que sea el mismo titular registral, ¿no? En ese sentido puede hacer que, por eso, la misma persona que es, en todo caso, el agente inmobiliario, ¿no?, tiene el pedido de dos personas diferentes propietarios del predio. Podría ser un supuesto por la cual se, ¿no? ¿Y si fue el mismo titular? Sí, otro supuesto podría ser que quizá uno cuenta con servicios y el otro no cuenta con servicios, el otro lote. Entonces, en ese sentido, quizá uno te lo venda a mayor costo que el otro que no cuenta. O uno tenga un proyecto de aprobación de edificación por licencia y el otro no tenga, en ese sentido. Entonces, mucho dependerá del agente inmobiliario, cuál es la referencia, por qué no la acumula previamente, ¿no? También en referencia que se da la posibilidad que sean copropietarios y en todo caso incidan en acuerdos diferentes como el valor que se van a vender los terrenos y no haya acuerdos unánimes. En ese sentido podría darse también diversos supuestos, ¿no? Pero básicamente el que lo adquiere, si lo que desea, mi fin es adquirir los dos terrenos porque tengo 5.000 metros y ya podría dedicar a la edificación quizá un conjunto habitacional, ¿no?, o un edificio. Entonces, claro, entonces en ese supuesto, ¿qué hago yo? Lo adquiero por separado y solicito la acumulación. Ahora, puede haber impedimentos, sí, puede haber impedimentos, y quizá también sea uno de los supuestos por los cuales no te venden los dos predios acumulados, que tengan cargas en formas independientes o gravámenes en formas independientes, y en su caso el acreedor no consienta en que se acumulen los predios, porque él tiene miras a que quizás si no le pagan pueda ejecutar esas hipotecas, ¿no? Entonces, en referencia a ello, también puede hacer que no se produzca la acumulación. Mucho interesa hacer el estudio de títulos, irse a registro, sacar las partidas, ver la situación de las partidas y en referencia a ello recién optar por la compra, ¿no? Este tema de acumulación también tiene desventaja, ¿no? Porque a veces si uno tuviera 5.000 metros, yo tengo 3 terrenos de 2.000, 2.000 y 1.000. Si yo quisiera alquilar, voy a alquilar 1.000, más no los 4.000.
ya están independizados. El arrendamiento es un acto que por excepción tiene acogida registral, porque en verdad es un derecho obligacional. Pero al igual que la superficie, al igual que la servidumbre, ¿ya?, no necesita independizarse como acto previo. Entonces, si yo tengo mi predio de 1000 metros cuadrados y yo quiero independizar solo 100 metros cuadrados, ¿qué hago? A registros presento mi acto negocio jurídico formalizado por escritura pública y presento el plano perimétrico y de ubicación en referencia al área que estoy alquilando. Se inscribirá así y se hará referencia en el asiento que el área que está en arrendamiento es tal área, ¿no?, de todo el área matriz. Y ahí sí no se necesita, por ejemplo, independizar. No se necesita. Es una excepción que tenemos. Pero para transferir, sí. Si yo voy a transferir esos 100 metros de los 1000 metros, entonces ahí sí la normativa me dice, acto previo tienes que independizar, ¿ya? Porque el otro es obligacional. Dígame, sí. Si quiere, digamos, arrendar el primer piso de una casa de 2 pisos, solamente el primer piso, ese contrato también se puede inscribir, pero solamente se da el primer piso. Claro. En ese caso, la condición previa es que exista la declaratoria de fábrica. Solo eso. Ni siquiera el reglamento interno de independización. Solo la declaratoria de fábrica. Porque tú vas a presentar, por ejemplo, estoy alquilando el local que se ubica en el primer piso con tal área, ¿no? Entonces, para que haya adecuación con los antecedentes registrales, el registrador va a tener que revisar la declaratoria de fábrica y ver si se adecúa o no al local descrito. Igual, ¿no? Si yo quiero alquilar el segundo piso y quedarme con el primer piso, igual. Pero no necesito independizarlo por reglamento interno ni nada de esto. Sí, son actos interesantes que se producen a nivel registral. Y como le digo, pues es una excepción, ¿no? Porque comúnmente nosotros inscribimos derechos reales, pero acá la normativa permite que haya actos obligacionales, ¿no? Igual como los contratos preparatorios entre ellos. Ahora, vamos a ver los requisitos generales para que se produzca la acumulación. Básicamente están dados en el artículo 66 del Reglamento de Inscripción de Registro de Predios, ¿no? Y dice, los inmuebles que se van a acumular constituyan un todo sin solución de continuidad, ¿no? Eso quiere decir que sean predios, ¿no?, que tengan por lo menos un lindero común, ¿ya? No podría yo acumular dos predios que no estén juntos, porque puede hacer que acá haya un pasaje, ¿no? Y en base a eso, yo al acumularlo, implícitamente me estaría apropiando de un bien común. ¿Tiene su excepción? Sí, salvo casos de excepciones de dominio exclusivo, sujetos a este régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, pero bajo una salvedad. Cuando constituyan, dice, unidad funcional. Y en todo caso, la falta de continuidad de estas secciones esté determinada por la existencia de dicho régimen, ¿no? ¿Cuál sería este supuesto? Este supuesto sería, por ejemplo, en un edificio, donde en una primera planta tengo el estacionamiento, supongamos. En la segunda planta tengo el departamento. Y en la tercera planta tengo mi azotea, ¿no?, donde tengo mi lavandería, etc. Entonces, acá tenemos una referencia de unidad funcional, porque básicamente estas tres unidades van a constituir parte de un bien inmueble que me va a servir para habitación. Y en referencia a ello, existe un reglamento interno donde yo haré referencia. El departamento, supongamos, 2. Acá hay una azotea, supongamos, pero que sea una unidad inmobiliaria número 3. Y acá un estacionamiento, por ejemplo, acá 1 y 2. Entonces yo podría independizar esto en partidas diferentes, generando en consecuencia 3 partidas inmobiliarias, ¿no? 1, 2 y 3. Y estos lo podría independizar en una partida
por unidad funcional. Es la única salvedad que permite que no exista esta solución de continuidad por intermedio de registro. ¿Y cómo lo califico esto? Esto lo califico porque en el reglamento interno así hacen referencia, ¿no? Y en el reglamento interno en edificios hemos dicho que está bajo el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, ¿no? Otra característica es que los predios pertenezcan al mismo propietario. Entonces, si yo soy propietario del departamento 1, del primer piso, encima mío está el propietario del departamento 2, después el propietario del departamento 3, somos diferentes propietarios y estamos en un edificio y decidimos dejar sin efecto, o en todo caso, extinguir el reglamento interno. En ese supuesto, a nivel registral tendría que acumularse las partidas independizadas en la matriz, retornar en la matriz, porque ya no va a existir secciones independientes y zonas comunes. Pero eso va a conllevar a que implícitamente, ¿no?, yo sea copropietario de toda la unidad, y igual el segundo supuesto y el tercer supuesto, cosa que no se podría dar porque el requisito básico en este caso es que sea el mismo propietario. Diferente es que por actos de la naturaleza, ¿no?, se destruye el bien, y en ese supuesto está dado en esta directiva 340-2008, ¿no?, que aprueba esta resolución 340-2008 que aprueba la directiva 009-2008 SUNAR. En ese supuesto, si se destruyó el edificio, entonces ahí, a efectos de que conservar nuestro derecho de propiedad sobre el terreno que es común, vamos a determinar estos porcentajes y el registrador en ese supuesto sí pondrá copropiedad, ¿no? Tampoco yo puedo acumular con el vecino nuestros dos predios porque somos diferentes propietarios. ¿Cuál sería la solución? Podríamos convertirnos en copropietarios y quizá en ese supuesto sí podríamos acumular, ¿no?, bajo el porcentaje respectivo que nosotros hagamos referencia, y en ese supuesto sí se necesitará acto previo, la transferencia de propiedad básicamente, ¿no?, por escritura pública. En cuanto al tipo de documento formal, basta documento privado con firma certificada notarialmente, ¿no? Es una excepción normada en el artículo 2010 del Código Civil, principio de titulación auténtica, donde dice, básicamente lo que se necesita es un instrumento público, salvo que la norma determine una referencia en documento privado. Y cuando es documento privado, conforme a nuestro Reglamento General de Registros Públicos, tiene que ser con firma certificada notarialmente. Un documento privado con firmas certificadas notarialmente, ¿lo convierte en instrumento público? No. Sigue siendo documento privado, por si acaso. ¿Por qué? En el instrumento público, el autor del documento, el que redacta el documento, es el notario. En el documento privado, el notario lo único que se limita es a otorgar fecha cierta y identificar a los firmantes. En ese supuesto, no sería instrumento público. Excepción. Y lo que sí hay que precisar en su caso, las áreas, linderos, medidas perimétricas resultantes y la nueva denominación que se le va a dar a ese predio, al ser acto registral, ¿no? Existe una excepción en referencia a estos requisitos generales. Si los predios, materia de acumulación, hayan constituido una unidad inmobiliaria y ésta retoma a su descripción primigenia. ¿Qué significaba? Que originalmente yo tenía inscrito 2 partidas electrónicas.
1, partida electrónica número 2, ¿no? Ambos con 100 metros. Yo en un tiempo decidí acumularlos y se creó la partida electrónica 3. Esto se cerró y esto quedó cerrado, ¿no? Y esta se aperturó, la partida electrónica de acumulación, decimos nosotros. Pero pasa el tiempo y yo lo que decido es retomar de nuevo a esta descripción. ¿Independizarlo también? Claro. Entonces, ¿qué decido? En ese supuesto, yo decido independizarlo. Muy bien, independizarlo, ¿no? Y otra vez se generan nuevas partidas. No es que estas se vuelven a abrir, sino se generan nuevas partidas. Partida electrónica 3, partida electrónica 4, partida electrónica 5. Y pasado el tiempo, yo lo quiero volver a acumular. En este caso, como ya yo tengo referencia de los planos antes de la acumulación, en este supuesto ya no sería referencia incidir sobre la nueva presentación de los mismos planos, ¿no? De acumulación, porque yo ya tengo esto en el historial registrado. Entonces no hay necesidad en este caso de los planos. La característica acá, por ejemplo, es que los planos simplemente tienen que ser autorizados por profesional competente. O sea, un verificador común o un verificador responsable bastaría para esto. Y la característica de estos planos es que sí tienen que estar georreferenciados a la red geodésica nacional, ¿no? En este caso vamos a aplicar esa directiva que lo vimos en el primer módulo. La directiva 003-2014, ¿no? Que aprueba, en todo caso, lo que es SUNARCA. Las características y qué actos van a ir a Catastro de Registros Públicos. La Oficina Catastral de Registros Públicos, como hemos dicho, no es una oficina catastral que da origen o va a medir los predios, sino se alimenta, en todo caso, con los catastros originarios que dan las municipalidades, ¿no? Que brindan las entidades de saneamiento estatal. Los planos sí tienen que estar, como hemos dicho, georreferenciados, porque acá te dice es eso, ¿no? Una georreferenciación a la red geodésica nacional, ¿no? Nacional. Esa es la característica que deben tener estos planos de acumulación. En cuanto a las escalas, lo que dice la directiva es que deben ser escalas que permitan una visualización y verificación de los datos técnicos que pueden tener, en todo caso, estos planos de acumulación. Estos actos, conforme a la directiva, cuando no provienen de lotizaciones, van a ir a tener un informe previo de la oficina de catastro, ¿no? Hay las características de que a veces, por ejemplo, no se puede aplicar la referencia a los planos cuando uno va al título archivado y no figuran esa base de planos, ¿no? Esa base técnica. En esos supuestos sí habría que hacer los planos bajo esas características de la directiva actual. Por más que en su oportunidad existieron partidas independizadas que luego se acumularon y luego se volvieron a independizar. Si no hay base gráfica, no hay forma de determinar que la actual referencia sea conforme a los planos. Ahora vamos a ver estos procesos de acumulación básicamente dados en predios urbanos.
E dicen, predios urbanos, cuando están en zonas catastradas, lo que tenemos que tener es el plano y el código de referencia catastral del predio, ¿no? O en todo caso, si no está en zona catastrada, la constancia negativa conforme da la directiva 0289. ¿Quién emitiría en este caso estos informes catastrales? Van a ser las municipalidades, ¿ya? Municipalidad. Ahora, igual que lo que hay en lo que se llama inadecuación, ¿no? Cuando la realidad discrepa con la información registral, que también nuestro reglamento de inscripciones lo denomina inexactitud. Muchas veces en el ámbito registral tenemos inscritos predios rurales, ¿no? Pero sin embargo, en el ámbito extrarregistral, en la realidad tenemos que esos predios ya se encuentran en zonas urbanas o de expansión urbana. Y mucho de esos supuestos va a determinar quién es la autoridad competente que va a regir estos procesos de acumulación o estos procesos de referencia catastral, ¿no? En esos supuestos donde la información de registros no coincida con la realidad registral, bastaría que las municipalidades, mediante un certificado de parámetros y zonificación, en todo caso, determinen que ellos ya están asumiendo competencia porque se encuentran en zonas que van a ser factibles de expansión urbana o en todo caso que están en proyecto, ¿no? Para dar la expansión urbana. Y en esos supuestos es que mediante un certificado de zonificación y vías se va a permitir, por ejemplo, que las municipalidades o los entes municipales acojan estos procesos o estas constancias de catastro para determinar que el predio es factible de acumular. Ahora, ¿cuál es la gran disyuntiva que se da en predios de Lima que están como rurales y donde COFOPRI, bajo el decreto legislativo, ¿no?, 1089, en forma temporal había asumido jurisdicción sobre los mismos? En esos supuestos, cuando ya COFOPRI ha dejado de tener la competencia sobre predios urbanos, debía derivar estos a la municipalidad de Lima respectiva, ¿no? La municipalidad, que a la vez es gobierno regional de Lima, en sí debería tener la función de poder expedir estos certificados que es de exigencia registral. Sin embargo, todavía no se ha producido lo que es la transferencia. Y en base a eso es que se está exigiendo, por ejemplo, o hay una disyuntiva, ¿no? ¿Quién va a otorgar la conformidad en estos casos, ¿no? La municipalidad, ya habiendo asumido jurisdicción y en base a, por ejemplo, al ser gobierno regional, en base a predios rurales, dice, no los puedo visar todavía porque están a cargo de COFOPRI. COFOPRI dice, yo ya culminé mi proceso de edificación, ¿no? Yo, si bien conservo el legajo, sin embargo, ya no tengo competencia de dar estos certificados, ¿no? Y en la realidad se está produciendo esa disyuntiva que está obstaculizando en muchos casos estos actos de acumulación, ¿no? Acá hay una resolución traída del año 2014, básicamente sobre la constancia negativa de catastro, si era necesario darla del predio resultante. Y acá en registros públicos o la zona registral de Trujillo, ¿no?, el tribunal registral se pronunció que bastaba, en su caso, la constancia negativa de catastro de los predios a acumular, en tanto que no hay un catastro, no te podrían dar en referencia de un lote acumulado, ¿no? Más que todo si esto es un acto registral en sí.
La acumulación de predios rurales. La acumulación de predios rurales la encontramos, sin embargo, en el artículo 6.7 del Reglamento de Inscripción del Registro de Predios, ¿no? De predios urbanos en el artículo 6.6. Igual, documento privado, en todo caso, en rurales hablamos de parcelas con los requisitos señalados en los literales A y B del artículo 6.6 y los certificados y los planos respectivos. En estos casos, ¿no?, serían los gobiernos regionales los que tendrían que expedir los certificados catastrales, que en su oportunidad pues también estuvieron a cargo de COFOPRI, cuando no hay convenio, ¿no? Ya cuando COFOPRI sigue con convenio con los gobiernos regionales o municipales, en su caso podría todavía expedir estas constancias negativas. Dígame. Yo estoy haciendo una reflexión. ¿Ya? En la donde está ubicado el terreno, no tiene, bueno, tiene una partida registral, pero está en blanco, creo que me gustó la cosa. Y ahora, yo sé, para pedir catastro a las ciudades demoró 21 días, menos de 21 días. Para solicitar solamente un documento escrito a bienes nacionales está demorando más de un mes. Sí. Solamente para decirme si le pertenecen a esa instancia o no me dan respuesta. ¿Los 200 son seguidos? Bueno, en cuanto a bienes nacionales, tengo amigos que trabajan ahí que me dicen que es todo un sistema de evaluación técnica que pasa por diferentes personas y también ellos se necesitan, ellos sí, por ejemplo, ejercen lo que es el catastro originario, o sea, se acercan a inspeccionar el bien, a diferencia que la oficina catastral de registros públicos, que simplemente recoge su base de datos y sobre eso te brinda esa información. Quizá por ahí, en cuanto a la programación de estas visitas o inspecciones, seguro está un poco demorando, ¿no?, en referencia a eso. Bueno, es una referencia que me han dado, yo no trabajo ahí, pero más o menos ellos me explican cómo es. También tengo que mandar el mismo documento a COFOPRI para ver si está así bajo su jurisdicción, si está... Claro, por ejemplo, en estas independizaciones, lo que tendría que hacer en su caso COFOPRI es si todavía está por convenios con estos gobiernos regionales que deberían ya estar a cargo de estos procesos de catastro, en su caso, pero como salió por ley, pero funcionalmente al momento de ejecutar quizás no cuentan con los medios, cosa que COFOPRI aún no tiene, ¿no?, ellos bastaría que le emitan los certificados respectivos. En este caso, el certificado negativo, si se encuentra en zona no catastrada, o certificado respectivo. ¿Cómo dice? Así es, así es. Y de esto, básicamente, justo nos hace referencia este artículo 67 del Reglamento de Inscripción de Registro de Predios, ¿no? Cuando nos habla de certificado de información del predio resultante o de predios que se acumulan, están basados en normas del COFOPRI, del régimen temporal, ¿no? Hay que determinar si todavía están en convenio en referencia a esos gobiernos que están ya en competencia de esos ámbitos rurales, ¿no? Igual tengo que mandar una carta, igual si están bajo su producción, COFOPRI también igual que lo viene. Claro. Sí, pues, los planos para que ellos mismos tengan los certificados, o en todo caso, o puede ser que tengan el certificado negativo, ¿no? Un certificado negativo es zona no catastrada y con eso simplemente ya ingresan los planos, porque en sí estos certificados, como le digo, lo que hacen referencia es actualizar el catastro, sea urbano o sea rural. Esa es su mayor incidencia que tienen estas entidades, ¿no? El plano en sí que va a la oficina de catastro es el presentado por el verificador competente, y lo otro como que refuerza un poco la realidad física, ¿no?, para que no haya que registralmente tenemos una realidad y en la realidad física tenemos otra realidad. Por eso estas entidades son los que brindan esta información catastral, ¿no? En una u otro aspecto hay que hacerlo por intermedio de catastro. Por ejemplo, acá en los predios rurales sí existe
una posición del Tribunal Registral octavo últimamente. ¿Se acuerdan cuando les hablé? Tenía 2 lotes, lo acumulé, después lo independicé y otra vez quiero acumularlos y necesito presentar planos y había un supuesto, ¿no? Del artículo 66, inciso D, donde decía que en esos casos no es necesario este supuesto de la presentación de nuevos planos. En la posición del tribunal, en un caso similar dado este año, en referencia a aplicar ese supuesto del artículo 66 dedicado a predios urbanos, a predios rurales, ha dicho que no hay impedimento en tanto la información sí lo cuente registros públicos, ¿no? Si esa información no lo cuenta registros públicos, ahí sí se necesitará, aparte de todas maneras, los planos catastrales respectivos y los planos dados por el profesional respectivo, ¿no? El informe técnico del área de catastro es otro de los requisitos que en su caso el profesional elaborará, ¿no? La directiva actual, esta directiva, por si acaso, la 2004, disculpe, ya ha sido modificada, ¿no? Actualmente tenemos la directiva 003-2014 SUNAR. Y bajo los alcances de esta directiva ya habíamos visto el caso de independizaciones y se aplica lo mismo a acumulación, ¿no? De predios que no provengan de lotizaciones o habilitaciones urbanas que tendrán que incidir sobre estos. Supuestos, por ejemplo, sea el caso que yo quiero prescribir un lote de 100 metros, pero cuando me voy a registros públicos veo que 50 metros pertenecen a una partida y 50 metros a otra partida. En ese supuesto, ¿no?, bajo este informe de catastro me va a determinar cuáles son las partidas involucradas. Y ahí yo voy a tener que emplazar a los titulares registrales de estas 2 partidas. Y una vez anotada preventivamente en estas 2 partidas, el área que voy a prescribir, 50 en cada uno, cuando llegue la referencia final, sea notarial o judicial, se va a independizar en una nueva partida acumulada. Y para esto necesito el informe de catastro, ¿no?, para ver qué supuestos se aplicarían en este caso. Catastro es un organismo de apoyo técnico. Son arquitectos e ingenieros y por lo tanto los aspectos de los planos o los aspectos de la información gráfica, aspectos técnicos, en esos casos el registrador no se mete. Lo único que hace, plasma en su observación aquellos defectos traídos por el informe de catastro. Un aspecto técnico, por ejemplo, ¿no?, que el plano presentado no presente las coordenadas georreferenciadas, ¿no?, o que no se adecúen con la normativa dada en cuanto a esta directiva 008-2014, que digo 003-2014 SUNAR, ¿no? Entonces, esos aspectos técnicos no los ve el registrador y simplemente los plasma. Sin embargo, si en cuanto el informe de catastro te dice, se encuentra en un predio rústico, por ejemplo, ¿no?, donde no se aplica la competencia notarial de prescripción adquisitiva de dominio. Entonces, esa parte donde hace la sugerencia el arquitecto, el ingeniero de catastro, eso no se encuentra ligado al registrador, porque el registrador, dentro del expediente, puede ser que tengan otros elementos que determinen supuestos donde sí procedería la competencia del notario, ¿no? Por ejemplo, un certificado de parámetros urbanísticos que diga que sí se encuentra en zona urbana. Entonces, esos aspectos que son legales no son vinculantes. Los aspectos técnicos sí son vinculantes para el registrador público. Entonces, cuando dice el informe del área de catastro es vinculante para el registrador, solo en aspectos técnicos. Y el registrador no toma aspectos contenidos en el informe de catastro que no se ciñan a aspectos técnicos, ¿no?
En este proceso de acumulación no todo va a catastro, ¿no? No necesitan informes catastrales predios que hayan constituido una sola unidad inmobiliaria, como lo habíamos dicho en el supuesto del inciso D del artículo 66 del reglamento, y retornen a su descripción primigenia, ¿no? Otro supuesto que no necesita informe del área de catastro son los procesos de acumulación de unidades inmobiliarias de los regímenes sujetos a la ley 27157, ¿no? Entonces, yo soy propietario de, ¿no? Habíamos dicho del estacionamiento, el departamento 1 y la azotea. Y yo quiero acumularle la azotea 2 a mi predio, ¿no? En este caso, simplemente lo que voy a hacer es la modificación del reglamento interno. Y con esto, ya la unidad inmobiliaria va a quedar comprendida toda la azotea, con mi departamento y mi estacionamiento como unidad funcional, ¿no? A pesar que no están ligados en una misma partida. Si el reglamento interno está dado por esos reglamentos internos especiales, ¿no? Decreto Ley 22.112. El requisito necesario es la adecuación, no solo la modificación, sino la adecuación a la Ley 27.157. Requisito especial donde se va a normar estos procesos de acumulación. Lo puede acumular un solo propietario cuando hay cláusula expresa de consentimiento, ¿no? O cláusula previa de consentimiento conforme está normado en la directiva 009-2008 SUNAR. Si por ahí yo menciono algo que ustedes no entiendan, díganme para yo precisar, ¿ya? Por ejemplo, esta cláusula de consentimiento previo, ¿no? Es cuando en el reglamento interno las partes dicen que si un propietario puede acumular o puede dividir sus unidades inmobiliarias sin necesidad de que participen todos, porque ya todos le han dado previamente en el nuevo reglamento interno un consentimiento, ¿no? Han acordado así. Y lo único que hace es simplemente divide su porcentaje de participación en 2 unidades, si era del 6%, en 3 y 3 para cada nueva unidad, o acumulando, ¿no? Si tengo 2 departamentos de 3%, ahora tendré el 6%, simplemente en eso, sin incidir en referencia a los demás porcentajes de participación. ¿Alguna consulta ahí? La acumulación en el régimen de propiedad exclusiva. Durante la vigencia se puede acumular ¿cuál sería el requisito durante la vigencia de poder acumular? Por ejemplo, en este caso, ¿qué me van a pedir? Me van a pedir la copia certificada del libro de actas, ¿no? Donde la Junta apruebe la acumulación. Entonces yo voy a pedir, conforme al reglamento interno, autorización a la Junta para poder realizar esa acumulación. ¿Qué otro requisito me van a pedir? El documento privado con firma legalizada, ¿no?, del nuevo reglamento interno. ¿Y qué me van a pedir? El plano o los planos de acumulación. Plano y memoria descriptiva de acumulación. Y en base a esto se va a producir la inscripción, el cierre de las partidas independientes y la acumulación, ¿no?
Ahora, en referencia a la extinción del régimen, por ejemplo, acá igual, copia certificada, ¿no?, del libro de actas. En este supuesto hay una característica especial. Si fue, por ejemplo, por demolición, porque sucedió un movimiento telúrico, ¿no?, y en todo caso no existe la edificación, en este caso el acuerdo será el porcentaje de participación en el terreno, ¿no?, en referencia al porcentaje de participación que tenía cada propietario por su unidad exclusiva. Este es por terremoto. En todo caso, si yo soy el único propietario y como único propietario decido extinguir el reglamento interno, simplemente en este caso presentaré el documento privado con firmas legalizadas. Y con eso, como único propietario, condición básica, se puede producir la extinción de este régimen. ¿Alguna consulta hasta ahí? Acumulación durante la vigencia del régimen. Dice, los propietarios pueden acumular, dividir o independizar sus bienes de dominio exclusivo de acuerdo a las normas del Reglamento Nacional de Construcciones, ¿no? Entonces, siempre rige las disposiciones normativas legales, ¿no? Porque uno, como le digo, si yo tengo el derecho de propiedad predial especial, siempre está supeditado al bien común. Y el bien común está determinado por el Reglamento Nacional, pues. Ahora, Reglamento Nacional de Edificaciones de 2006, ¿no? Y por eso acá se notifica este hecho a la Junta de Propietarios para que proceda a la modificación del reglamento interno. El supuesto donde no es necesario la intervención de la Junta de Propietarios, cuando hay cláusulas de aprobación previa, ¿no? ¿Dónde lo encontramos normado eso? Las cláusulas de aprobación previa en la directiva 009-2008 SUNAR, aprobado por la resolución 340-2008 SUNAR. Cláusulas de consentimiento previo se llama, cláusulas de consentimiento previo, ¿eh? Ahí no va a ser necesario que intervenga la Junta. Esto es en una resolución del año 97 donde todavía sale pues en referencia a esto de la unidad funcional, ¿no? Donde no necesitaban estos predios sujetos al régimen estar supeditados en todo caso a que no tengan solución de continuidad. Por eso está dado en el año 97 y ya lo encontramos normado pues en nuestro reglamento general. Acá hay una característica especial de estos procesos de acumulación. Por ejemplo, a nivel registral, cuando uno realiza una acumulación,
una independización, que digo, ¿no? Esto queda como matriz y esto queda como partidas independizadas. En el caso de cuando hay régimen o reglamentos internos, en este caso la matriz no se cierra, sino acá se conservan lo que son las zonas comunes. Entonces, cuando se decide lo que es la acumulación por extinción del reglamento interno, acá la característica es que estas partidas se cierran, las independizadas, y todas las áreas retornan a la partida matriz. Entonces, acá simplemente se hace un asiento de extinción de reglamento interno y se hace referencia, en todo caso, a la nueva área que ha retornado. Retorna a la 101, ¿no? A la 101, donde está la inmatriculación del área matriz. Y sobre esto nos habla pues esta directiva 340 de 2008 SUNAR. Sí. Cómo tratar estos procesos de acumulación por extinción. Acumulación por regularización de edificaciones. Ya lo habíamos visto en nuestra clase pasada, subdivisión por regularización de edificaciones, ¿no? En este caso específico se da el mismo supuesto, pero a la inversa. Simplemente cuando yo tengo registralmente dos terrenos, un terreno de 100 metros cuadrados y otro terreno de 100 metros cuadrados, pero sobre estos dos terrenos yo he realizado una sola edificación. Entonces, ¿qué hace el registrador? Para poder inscribir lo que es la declaratoria de fábrica, ¿no? Por regularización, acto previo que tiene que hacer la acumulación. Cuando la declaratoria de fábrica de por hecho ha originado una acumulación. ¿Dónde lo encontramos normado? En el artículo 4 de la ley 27333, ¿no? Y en referencia a ello se produce la acumulación. Y en estos procesos, ¿quién sería el notario competente? Conforme el artículo 6, el artículo 6 del Decreto Supremo 035/2006 Vivienda, el notario competente debe ser del distrito notarial donde se ubique el bien, ¿ya? Esta interpretación dada a nivel del tribunal registral es un poco criticada por algunas instancias registrales, porque si hacen referencia que la ley 27333 hace referencia que cuando no hay saneamiento de dominio, la participación del notario se limita a la certificación de firmas, en esos supuestos no tendría sentido exigir que sea el notario del distrito notarial competente. Pero más aún, este decreto supremo 036/2006 norma la ley 27157 y por ello dice que debe ser sí el distrito notarial, porque entre otras funciones del notario no solo es legalizar firmas, sino dice que también está en ver la legalidad de los documentos, si bien no los aspectos técnicos, pero sí la legalidad de los documentos, identificar a las personas, y dentro de ellos poder determinar pues que sean personas que tengan razonamiento, disposición, ¿no? Que no tengan impedimentos para este acto tan trascendente como es la acumulación. Y por eso es que de todas maneras norma el tribunal competente. En este caso de acumulación, dice que es necesario la conformidad de los titulares de derechos reales de garantía y de las entidades que disponen la anotación de la medida cautelar. Y esto tiene a colación lo que yo les expliqué por este principio de prioridad preferente.
Antes, ¿qué pasaba? Antes lo que pasaba es que teníamos una partida A con, supongamos, hipotecas. Una del 2000, otra del 2003 y otra del 2006, supongamos. Aquí teníamos la partida B con otra hipoteca. Y este era el 2001. Entonces, era el mismo propietario, decidía acumular, cumplía con los requisitos, sin solución de continuidad, se encontraba en zona urbana, etcétera, ¿no? Había traído el plano, había traído el informe de catastro y por consiguiente daba mérito a acumulación. En el rubro de cómo acomodábamos estos actos de hipoteca. Entonces teníamos una directiva interna que decía, conforme el principio de prioridad por la fecha de inscripción. Y se empezaba, en la partida acumulada, se empezaba a poner la descripción de los gravámenes por la fecha del asiento de presentación. Y en base a eso, a esta del 2001 le daban segundo rango en esta nueva partida electrónica. Y estas que eran de segundo y tercer rango, acá venían como tercer y cuarto rango en esta nueva partida, ¿no? Y esta siempre quedaba como primer rango. Entonces, era lógico que se estaba afectando derecho de acreedores, ¿no? Al momento de ejecución, porque a mí no me convenía, como acreedor de este predio independizado, donde si no me cumplía yo ejecutaba y me pagaban a mí. Ahora, cuando ya está acumulado, cuando ejecutan yo tengo que esperar que le paguen a él y si sobra algo recién para mí. Entonces ahí no se determinaba equidad y en todo caso afectación de garantías de los acreedores, ¿no? Y la característica de la publicidad registral es una publicidad jurídica, tiene efectos jurídicos, ¿no? Y en este caso era grave en cuanto a la afectación de estos derechos de los acreedores. Por eso es que ahora, en base a una jurisprudencia del año 2008, es necesario, en todo caso, que los acreedores presten su consentimiento, ¿no? Si hay dos o más predios que estén grabados con hipotecas u otro derecho real de garantía, será necesario presentar, además de la solicitud de acumulación, escritura pública, porque estamos hablando de hipotecas, ¿no? Actos que en la vida registral nacen del momento de su inscripción y en todo caso los derechos de cesión de rango tendrían que ser bajo esa misma modalidad y por que los acreedores expresen su conformidad en base a esas garantías dadas, ¿no? Entonces, en base a eso es que ahora ya se ha cambiado. Incluso anteriormente bastaba un documento privado con firma legalizada donde daban su conformidad, ahora ya se ha hecho conforme debe ser, ¿no? Principio de titulación auténtica, escritura pública, estamos hablando de hipotecas. Expresando su conformidad y no solo eso, sino el rango que tienen que tener dichas garantías para poder ejecutarlas adecuadamente y brindar esa publicidad en forma adecuada, ¿no? ¿Y qué pasó con medidas cautelares? En ese caso, las medidas cautelares que son anotadas provisionalmente en registros públicos y que buscan cautelar un derecho reservando la prioridad y advirtiendo que en la vida extrarregistral puede producir una modificación, ¿no? En este caso, serán los órganos jurisdiccionales o el órgano administrativo quien emita la conformidad, en referencia a que existan esos mismos supuestos. Cuando son órganos jurisdiccionales, ¿quién será? El juez, ¿no? Cuando son órganos administrativos, el ejecutor coactivo, por ejemplo, ¿no?
cuando haga referencia de que existen embargos dados en diferentes partidas y que van a dar origen al nacimiento de una nueva. Entonces, cómo ordenar en su caso esos embargos para que dentro del proceso judicial o del procedimiento administrativo no haya perjuicios en base a los acreedores del mismo. Estos embargos coactivos o medidas cautelares de embargo, conforme el séptimo pleno casatorio, ahora tenemos que el propietario no inscrito tiene preferencia al acreedor, ¿no?, del embargo inscrito, y por consecuencia ahí se podría interponer tercerías que hagan el levantamiento de estos embargos. Una característica especial también es cuando en la partida matriz existen embargos de derechos y acciones de uno de los copropietarios, y cuando se independizan, a pesar que después del proceso de división y partición ya ese copropietario no es titular de todas las unidades, sin embargo, si no se dispone lo contrario por el órgano jurisdiccional o administrativo, van a seguir conservando esos embargos, esas partidas independizadas, ¿no? ¿Alguna consulta hasta ahí? Nada. Acumulación de predios afectados con garantías reales o medidas cautelares. Y básicamente lo mismo, ¿no? Este es el caso ya que las partidas no solo tengan hipotecas, sino tengan embargos en sí. Entonces es necesario la autorización, en todo caso, no solo de aquellas personas que conservan el derecho de acreedores, sino de las autoridades respectivas jurisdiccionales o administrativas, precisando su conformidad y el rango que corresponda, normado en el artículo 86 del Reglamento de Inscripciones de Registro de Predios. Entonces, la seguridad jurídica no solo va para el titular registral, sino va para el titular que tiene cualquier derecho sobre el predio, ¿no? Sea de dominio, sea de acreedor, sea en todo caso de protección por alguna medida cautelar que todavía está inconclusa en el proceso judicial. Hay también otros supuestos jurídicos que hay que tomarlos en consideración. Por ejemplo, si yo quiero acumular un predio que cuenta con un derecho de superficie, ¿qué opinan? ¿Se podría acumular? Solo extinguiendo el derecho de superficie, porque la acumulación es en base a predios y no es en base a derechos. Ese supuesto, por ejemplo, hay que respetarlo. Cuando exista referencias inexactas de áreas de predios que se pretenden acumular en la memoria descriptiva del informe de acumulación, ¿qué hay que hacer en ese caso? Si le es observado, se puede aplicar la directiva 01/2008 SUNAR, ¿no?, en referencia a tolerancias catastrales. Entonces, si hay mínimos de porcentajes que todavía el predio pueda soportar en predios urbanos, por ejemplo, de 200 metros cuadrados, el 2.5%, ¿no?, que haya una diferencia, entonces aplican las tolerancias catastrales. Y en base a eso se procede a la acumulación y se subsana observaciones en cuanto a esa falta de discrepancias, ¿no? Hasta ahí, bueno, les ha dado ya los alcances de estos actos registrables de independización y acumulación en todos los aspectos que trae el reglamento de inscripción del registro de predios. No sé si tienen alguna consulta que realizar. Dígame. Cuando una propiedad, un terreno se construye, está con un gravamen, digamos, la matriz, ¿Ya? y construye, digamos, 5 departamentos, y después se independizan, siempre va a saltar, digamos, esas las medidas cautelares o las anotaciones que se vean en la partida matriz a los departamentos. Sí, porque en ese caso la hipoteca persigue al bien, ¿no? Entonces ahí lo que hay del bien es un incremento de su área ocupada por la edificación, ¿no?, que por acepción viene a ser parte del mismo inmueble. Si se entonces lo persigue. Si se
funciona, digamos, se sanea digamos, el piso que uno va a adquirir? También se tiene que sanear la matriz. Ahí hay una libertad del acreedor, porque el que otorga el levantamiento de hipotecas es el acreedor hipotecario. Entonces, si uno al acreedor hipotecario, por más que sea una hipoteca que se haya constituido sobre varios inmuebles, ¿no? Pero el acreedor hipotecario toma bien ir levantando hipotecas por unidades inmobiliarias independizadas, incluso la matriz, él lo va a manifestar. Lo que no cabe es que si, porque se levantó en la matriz, consecuentemente se va a levantar en las partidas independizadas. Si no hay pronunciamiento del acreedor hipotecario en ese sentido, y no es claro en ese sentido, va a tener que previamente él declararlo. Porque yo, he visto un departamento en el cual se ve, ¿no? O sea, se ve la anotación y se ve su levantamiento en el departamento. Por ejemplo, el departamento de 201, pero sigue en la matriz también. Sigue en la matriz. Así es, porque ahí ha habido una reserva por parte del acreedor hipotecario. El acreedor hipotecario dice, solo levántame en esa unidad nomás, en el departamento 201. Pero a veces la notaría o el notario dice, no, también la ficha matriz levántame. Tanto en la independizada y en la ficha matriz. Sí, ¿Sabes por qué a veces lo hacen así? Para pagar el derecho integral, porque en registros públicos lo que van a cobrar el derecho de levantamiento va a ser por todo el monto de la hipoteca, ¿no? Entonces, por todo eso le van a cobrar el levantamiento. Entonces, sea en una partida, supongamos que el acreedor haya dicho solo en el departamento 201, pero sin embargo, cuando el registrador va a cobrar por todo el monto de la hipoteca, porque con una misma hipoteca se constituyeron en diversas unidades inmobiliarias. En ese sentido es que ahí va a incidir la labor de calificación por parte del registrador público y de determinar los derechos registrales a pagar. Entonces, cuando ya uno decida o el acreedor hipotecario decida levantar en las demás unidades inmobiliarias, ellos van a decir, por si acaso el derecho total ya se pagó en el título tal que dio origen al levantamiento del departamento 201. Entonces, en los otros casos simplemente van a cobrarle el derecho de presentación, los 38 soles nomás, ¿no? Y ya no le van a volver a cobrar por todo el levantamiento de la hipoteca de toda la matriz. Digamos, vamos a suponer que yo quiero hipotecar el departamento 02, ¿correcto? Y como están grabados los 5 departamentos, yo estaría saneando la matriz y estaría liberando al departamento 2, 3. No necesariamente, porque debe haber consentimiento expreso por parte del acreedor hipotecario. Él tiene que decirlo así. Si él no lo dice, él puede decir también, solo levante el de la matriz y las unidades inmobiliarias déjalas ahí, las hipotecas, hasta que ellos me lleguen a pagarme. No necesariamente se daría ese supuesto. No necesariamente hipoteca, puede ser otro gravamen. Otro gravamen. Entonces, la idea es que con la independización, cuando una matriz está afecta a derechos reales de garantía, ¿no? O en todo caso a cargas y gravámenes, el registrador, si no advierte lo contrario del título, lo que va a hacer es, al momento de independizar, va a trasladar todo eso a las partidas independizadas. En el caso de hipotecas, como la hipoteca es única y se constituye sobre todo el predio, y el reglamento interno lo único que busca es determinar zonas exclusivas y comunes, ¿no? A diferencia de una subdivisión, ¿no? Yo he escuchado por 10 abogados y todos han pasado, todo está libre, no tiene nada. Va a la notaría y ahí exacto. Claro. Y hasta ahora. Es que ya en las notarías están al día, porque para ellos pues levantamiento de hipotecas es el día a día, ¿no? Que se da. Entonces ellos ya saben cuál es el criterio interpretativo registral, pues en ese tomando sentido. esta premisa, si yo quisiera comprar un departamento, tendría que pedir, asiste saneo, porque aparentemente el departamento 2 está saneado, está levantado, aparentemente, ¿correcto? Yo digo, bien, pero para el banco, la matriz, dame la matriz. Pero cuando uno compra una propiedad, lo que le interesa es que esté saneada su propiedad, a veces ni se fija la Claro. Lo que pasa es que tú en ese caso tienes que hacer referencia, por si acaso, a la hipoteca en referencia a esta unidad inmobiliaria ya fue levantada. Es cuando yo lo estoy comprando con el banco.
El banco es el que se está dando, ¿no? Pero al final dice, yo soy el que estoy soltando la plata, ¿correcto? Y el banco le da su notaría, ¿no? ¿Por qué notaría? El banco le da tal notaría, flor de plata. Ahora, ¿pero qué pasaría si yo lo compro al contado? Mis ahorros, toda la cosa. Mi abogado, quien lo pasó, lo que dio luz verde, claro. Y no se dio cuenta en este caso. Lo que pasa es que de todas maneras ellos hacen referencia a la matriz porque puede hacer que por error no se haya trasladado una hipoteca, que es otra cosa, que sí se haya hecho el traslado a la partida independizada, pero después en la partida independizada el acreedor hipotecario solicitó el levantamiento de la hipoteca. Entonces son dos supuestos diferentes, ¿no? Uno, por error no se hizo el traslado a la partida independizada. Ahí tiene razón la notaría de decir, oye, por más que acá no figure, pero acá figura. ¿Qué es lo que tendría que solicitar en este caso? O sea, al comprar el departamento número 2, ¿qué le solicitaría yo al propietario? ¿Qué le solicitaría? Tú lo puedes demostrar haciendo referencia que acá está la hipoteca y acá está el asiento de levantamiento de la hipoteca en referencia a esa unidad inmobiliaria. Y eso le puedes mostrar a la notaría, que es un supuesto diferente. Yo en este caso, yo como vendedor, si fuese comprador. Puede ser un certificado negativo de gravamen o un CRI, ¿no? Donde haga referencia a que no existe. La fecha matriz. Claro. Entonces ahí salta qué gravámenes y afectaciones tiene tu predio a 30 años, pero los que están vigentes. Y ahí seguro te va a parecer que no hay vigente. Y a 10 años, ¿quiénes son los titulares de dominio? Ahora, hay otras garantías que se pueden establecer, ¿no? Por ejemplo, el título de crédito hipotecario negociable, que es de primer rango y que el requisito es que no haya hipotecas. Entonces también para asegurarte con el banco tú podrías decirle, bueno, pues yo necesito a usted la hipoteca y le voy a dar el poder para que ustedes me extiendan el título de crédito hipotecario negociable para que determinen que no hay problemas en referencia a esto. También podría ser un supuesto, ¿no? Y simplemente ahí te lo expide la entidad financiera y registro le da publicidad a la generación de ese título de crédito hipotecario respectivo. Bueno, y son supuestos. Bueno, muchas gracias. Entonces, con esto creo que hemos culminado nuestras clases y este tercer módulo. Gracias. Hasta luego.